Hola hermosos amigos, yo soy la doctora María Manjapane, psicóloga cristiana y también licenciada como consejera cristiana y ministro ordenada y miembro de la Asociación Nacional de Ministros de los Estados Unidos. Me gusta usar este canal para la gloria de Dios y Él puso en mi corazón que iniciara un estudio bíblico, así que lo estoy haciendo por tópicos porque pienso que es más fácil. En el día de hoy voy a estar hablando sobre Jacobo y Esaú, los hijos de Isaac y Rebeca, y que son nietos de Abraham y Sara, que entonces ellos siguen con la promesa que Dios le hizo a Abraham y que de esa línea va a venir la salvación del mundo, Jesús. Te invito también a que veas los videos anteriores y en este caso que le des me gusta para que así el algoritmo de YouTube lo muestre a más personas y así más personas reciban la palabra y las buenas nuevas de Dios. Dios quería una familia y por eso es que la Biblia es la descripción de la familia de Dios, de lo que Dios quería, de su relación con nosotros, los seres humanos. Y si te interesa ser parte de esa familia, también te lo voy a enseñar cómo te puedes unir a nosotros. Voy a hacer una oración antes de comenzar. Padre Santo, gracias por tu presencia en estos momentos. Te pido que bendigas a la persona que esté escuchando. Tú conoces su corazón y qué es lo que necesita en estos momentos. Señor, concédele salud. Señor, que crezcan en sus finanzas, que crezcan en amor a ti. Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. En Corintios 15, 3 al 4 dice, en primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Romanos 10, 9 al 13 nos dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que cree en Él no será defraudado, porque no hay diferencia entre el que es judío y el que no lo es, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Dios es amor. Y Dios te ama y quiere que pases la vida eterna con Él. Si murieras mañana, ¿sabes a dónde irías? Bueno, debes ir al cielo porque es tu hogar y fuiste creado para ello. El camino de regreso a casa es aceptando a Jesús como tu Señor y Salvador. Cuando seas salvo, Jesús te llamará amigo. En contraste con el cielo, hay un lugar llamado infierno que fue creado para Satanás, los ángeles caídos y sus demonios. Tristemente, Satanás está seduciendo a la gente con mentiras y algunas personas están cayendo en la trampa y pueden ir al infierno cuando no fue diseñado para la gente. Los pasos para la salvación los tengo aquí en 4 pasos. Número 1, arrepiéntete de tus pecados. Dios conoce tu corazón. Él conoce desde que antes que vinieras al mundo, de que estuvieras en el vientre de tu madre, te conoce. Él sabe por lo que has pasado, lo que has sufrido, lo que anhelas, los miedos que tienes, que te sientes culpable de venir a Él. Y eso a Él no le interesa. A Él le interesa que vengas como estés, en donde estés. Y Él te va a recibir con los brazos abiertos. Número 2, pídele perdón. Número 3, confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador en voz alta y puedes repetir conmigo. Jesús, me arrepiento de mis pecados. Por favor, perdóname y entra en mi vida. Número 4, encuentra una iglesia que crea en la Biblia y ahora eres parte de nuestra familia. Bienvenido y eres amigo de Jesús. Jesús viene pronto. Jesús dijo que Él regresará por su pueblo en lo que se llama el rapto de la iglesia, donde nos encontraremos con Él en las nubes y recibiremos nuestros nuevos y gloriosos cuerpos. Este es un día feliz, un día de celebración. Este evento sucederá antes de la tribulación del mundo.
Como creyentes, no estamos designados para la ira de Dios, que vendrá a la tierra como la tribulación cuando el anticristo se levante. ¿Qué hacer mientras tanto? Bueno, continúa orando sin cesar. Sé alegre, agradecido, agradecida, ayuda a los demás. Continúa viviendo tu vida y haz el bien. Lee la Biblia y dejo aquí unas recomendaciones para comenzar. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Primera de Tesalonicenses 5, 4. Primera de Corintios 15, 51 al 52. Apocalipsis 3, 10. Romanos 10, 9 y Juan 3, 16. Y si escaneas este código QR que está en la pantalla con tu teléfono, vas a acceder a una Biblia en línea gratis y también te provee para que puedas bajar una aplicación a tu teléfono y así siempre tengas la Biblia contigo. Y ahora que eres parte de la familia de Dios, me gustaría regalarte un botoncito como este que dice God is Love, que es el nombre de mi canal en YouTube. Y es muy facilito, solamente escríbenos a nuestra página de internet, sefuerteyvaliente.weebly.com. Y con mucho gusto te enviaremos el botoncito que dice God is Love. También tenemos aquí una sección para oración. Si te interesa que oremos por ustedes, con mucho gusto lo haremos también. Dios le había prometido una descendencia numerosa a Abraham. Sin embargo, en el desespero de esperar por tantos años, Sara le propuso que tuviera un hijo con su sierva, que era una costumbre de ese tiempo. Se supone que cuando Agar, la sierva de Sara, tuviera el hijo, se lo entregara a Sara como para que Sara lo criara como hijo. Pero Agar aparentemente no hizo eso y quería como adueñarse, ser la dueña de la casa y como era la madre del niño heredero de Abraham, hubo muchas discusiones entre ella y Sara. Así que ella primero huyó, Dios le dijo que regresara con su ama, luego entonces por las peleas que hubo entre Isaac e Ismael, el hijo de Abraham con Agar, pues fueron expulsados del campamento y Agar pensó que iban a morir, que su hijo iba a morir de sed. Sin embargo, Dios le habla por segunda vez y le dice que va a ser de él una gran nación también, 12 príncipes vendrán de él. Dios se compadeció de Agar y de Abraham y yo pienso que en este momento ya tal vez si Agar no conocía ya a Dios por medio de Sara y de Abraham, en este momento definitivamente ya lo conoció. Y entiendo yo que cuando Dios tiene esta misericordia es porque Agar ya tenía tal vez cierto sentimiento, conocía a Dios como el Dios único. Y así mismo sucedió que se formaron entonces estos 12, nacieron 12 príncipes de la línea de Ismael. Y vemos que yo entiendo por lo que he leído que Ismael también conoció a Dios, supo de ese milagro que ocurrió en el desierto. Ya él era un joven y él entonces, la mamá lo casó con una mujer egipcia y de ahí fue que salieron estos 12 príncipes árabes. En ese tiempo no existía el Islam. El Islam vino 2600 años después de que naciera Ismael y sus 12 príncipes. Así que la Biblia dice que Ismael cuando murió fue de regreso con sus antepasados, entiendo. Entonces que Dios se lo llevó con él. Él está con Dios. Ahora, cada hijo que nació de él, cada príncipe tiene que aceptar, ¿verdad? A Dios por sí solito porque la salvación no se hereda. Así que en ese tiempo no existía el Islam, solamente el creer en el Dios de Abraham. El Islam llegó 2000 años, el Islam con Mohammed, 2000 años después de Abraham y 600 años después de Cristo. O sea que Jesús vino y todo, se escribió la Biblia los primeros 100 años después de Cristo a los 600 años después de Cristo fue que entonces Satanás pudo inventarse para decir que se iba a inventar para ir a la contraria de lo que dice la palabra de Dios, que es la Biblia. Y sabemos que Alá no es lo mismo que el Dios de Abraham, Jacobo e Isaac. Alá viene ya de Satanás. Entonces, él quiere, ya de ahí viene el anticristo. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Aquí en esta genealogía de Abraham, que vemos entonces a Sara, Agar, tiene a Cetura también, pero en este caso me voy a enfocar aquí en lo que dice Sara. Si vemos, tenemos Sara, luego Isaac, luego Moisés
y Jesús. Jesús vino por la línea de Sara. Esa era la línea de la promesa y por eso es que Dios estaba cuidando esa línea de la promesa que iba a venir del pueblo que él escogió. Y vamos a ver también que no era solamente su pueblo por la genética, porque sabemos que en la genealogía de Jesús está Rahab, que era cananea, y está Ruth, que era moabita. Que ellas eran de descendencia pagana y creían en dioses paganos, pero luego cuando interaccionaron con personas hebreas que creían en el Dios único, entonces se convirtieron a creer en el Dios único. Y vemos que es muy importante que la genealogía de Jesús tenía que ser pura creyendo en Dios. No podía haber creyentes paganos en esa genealogía. Por eso que, aunque tengamos a Rahab y a Ruth, ellas se convirtieron al único Dios. Así que tenemos este orden que ya Dios había establecido. Y la Biblia nos dice, no hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Ahora vamos a entonces a empezar aquí a hablar sobre Esaú y Jacob. También nos dice la Biblia, continuando ahí mismo, no busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Sabemos que Esaú vendió su progenitura, así que eso fue un error mayor. Un punto clave en el estudio de Esaú y Jacobo es que la vendió por un plato de sopa. No le dio la importancia necesaria a esa primogenitura que venía de Dios y esa herencia de esa promesa de Dios a Abraham y a Isaac que le iba a seguir a través de sus hijos también. Entonces, en este caso, Esaú se desvió y la promesa continuó con Isaac, que tenía un corazón de acuerdo al corazón de Dios y lo que Dios quería para que siguiera la genealogía, para de ahí venir el Salvador Jesús. Aquí sí vemos, ¿verdad? Que nos dice que no se haga nada por vanagloria ni contienda, sino con humildad considerando a los demás. Y la definición de humildad, de acuerdo a la Real Academia Española, es virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. A mí un sabio me dijo que humildad es saber lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Ese sabio fue mi tío Juan Pérez y se lo agradezco mucho que me lo haya dicho de esa manera porque me pareció tan obvio entenderlo así, que mucha gente se confunde pensando que humildad es otra cosa o que tiene que ver con pobreza. No, la humildad es el conocimiento propio de yo saber lo que yo puedo hacer y lo que no puedo hacer. Volviendo a Esaú, que vendió su progenitura por un plato de comida, la Biblia nos dice que la vida es más que comida. La vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido en Lucas 12:23. Así que la historia de Isaac y Rebeca, que son los padres de Esaú y Jacob, vemos que habían pasado 20 años desde que ellos se casaron y aún no tenían hijos. Y entonces Jacob oró a Dios porque Rebeca estaba estéril prácticamente, no concebía. Y la petición le fue concedida, se embarazaron con gemelos, doble sorpresa. ¿Y qué pasó con estos gemelos? Que ellos ya empezaron a pelear desde el vientre de la madre y la madre ya sabía que algo andaba mal, aunque ella era primeriza, pero ya su cuerpo le decía que algo no andaba, ellos peleando y entonces uno sabe como madre que es uno solo y uno lo siente cuando se mueve y que todo el estómago de uno, eso ahí se mueve con ese bebé. Imagínense dos bebés que se agarraban también, tal vez en esa, ¿verdad? Contienda, no sé cómo lo harían, pero de alguna manera esos bebés se manejaban para tener estas peleas. Y Rebeca le oró a Dios y Dios le contestó y lo que le dijo fue fuerte. Le dijo que había dos naciones en su vientre. Imagínense en una madre. Yo como madre me lo pregunto, uy, yo recibiendo esa noticia, en tu vientre hay dos naciones. Eso es bien grande y bien fuerte. Le dice él en Génesis 25:23, en tu seno hay en tu seno hay dos naciones, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Por eso que ya estos bebés ya estaban peleando y van a ser divididos desde las entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro
y el mayor servirá al menor. Así que vemos después que Esaú, los descendientes de Esaú, terminan sirviéndole a los hebreos. Cuando ya los hebreos van a tomar posesión de la tierra prometida en Canaán, descendientes de Gebeón eran hivititas y ellos venían de Esaú. Así que esto terminó pasando, que el mayor le serviría al menor. Aquí en pantalla estoy mostrando la genealogía más detallada de Abraham. Lo tenemos aquí a la izquierda, Abraham. Entonces, vamos a enfocarnos en Sara. Y de Sara vino Isaac. Isaac se casó con Rebeca. Y de esta unión de Isaac y Rebeca nacieron Esaú y Jacobo. De Jacobo vinieron las 12 tribus de Israel, del pueblo de Dios. Y de Esaú, que entonces por desobediencia se casó con su primera hermana, hija de Ismael, Mahalat, vinieron los edomitas y luego él se casó también con Adá, que vinieron los hititas. De ahí que vienen los grupos de Gebeón, que entonces le mintieron a Josué y diciéndole que ellos eran un pueblo de muy lejos, pero no era verdad, era porque tenían miedo que Josué y su ejército lo fueran a eliminar. Y tenemos también que Saúl se casó con Aholibamah, que de ahí vinieron los hititas. Así que de esta desobediencia y forma de ser impetuosa de Saúl de casarse con las cananeas que le dijeron no te cases con ella y eran cananeas que no se convirtieron, cananeas que creían todavía en los dioses paganos. Entonces de ahí vemos que vienen todos estos problemas y roces que hubo que hoy día todavía estos descendientes están peleando con Israel. Entonces vemos que los descendientes de Gibeón que venían de Esaú eran los servidores de agua que se describen entonces en los tiempos de Josué. Josué y su ejército no los eliminaron, sin embargo, que le dijeron, bueno, pues ustedes, como nos mintieron, van a ser ahora entonces servidores de nosotros, y eran los servidores de agua. Y ellos vinieron de la línea de Esaú. De la página gotquestions.org cito lo siguiente. Jacob y Esaú eran hijos de Isaac y Rebeca y los primeros gemelos mencionados en la Biblia. Incluso antes de nacer, luchaban juntos en el vientre de su madre. Sus luchas prenatales presagiaron un conflicto posterior. Génesis 25, 21 a 26. Los gemelos crecieron muy diferentes. Jacob era un hombre tranquilo que habitaba entre las tiendas y el favorito de su madre. Esaú era un hábil cazador, un hombre de campo abierto y el favorito de su padre. Un día, Esaú regresó de cazar y pidió un poco del guiso de lentejas que estaba cocinando Jacob. Jacob ofreció darle a su hermano un poco de guisado a cambio de su primogenitura, el honor especial que Esaú poseía como hijo mayor, que le daba derecho a una doble porción de la herencia de su padre. Esaú antepuso sus necesidades físicas temporales a la bendición que Dios le había dado y vendió su primogenitura a Jacob. Génesis 25, 27 a 34. Cuando llegó el momento de que Isaac otorgara su bendición a sus hijos, Jacob y su madre se las ingeniaron para engañar a Isaac, para que bendijera a Jacob en lugar de Esaú. Cuando Esaú descubrió que su bendición había sido dada a Jacob, amenazó con matar a su hermano. Ay, qué terrible. Y Jacob huyó. Génesis 27, 1 y 28, 7. Años más tarde, Jacob y Esaú se conocieron y se reconciliaron. Gracias a Dios que hubo esta bonita reconciliación porque ambos venían de Isaac y Rebeca, la línea escogida para la herencia de Dios y ellos eran hermanos. Tanto Jacob como Esaú fueron padres de naciones. Dios cambió el nombre de Jacob a Israel. Génesis 32, 28. Y vamos a ver las consecuencias también. Todo tiene consecuencias, toda acción, consecuencias malas o buenas. Jacob, por haber engañado a su padre Isaac, va a tener también consecuencias que va a ser engañado luego, eventualmente. Y se convirtió en el padre de las 12 tribus de Israel. Esto fue Jacob, Israel. Los descendientes de Saúl fueron los edomitas. Génesis 36. Edom fue una nación que azotó a Israel en años posteriores y finalmente fue juzgada por Dios. Aquí vimos en la genealogía de Abraham, aquí abajo está Edom, que vino de la unión que mencioné anteriormente de Esaú con su primera hermana Mahalat, hija de Ismael, el hermano de Isaac, el hijo que tuvo Abraham con Agar, la sierva egipcia de Sara.
En el Nuevo Testamento, la decisión de Esaú de vender su primogenitura se utiliza como ejemplo de la impiedad. Una persona impía que antepondrá los deseos físicos a las bendiciones espirituales. Hebreos 12, 15 al 17. Con su ejemplo negativo, Esaú nos enseña a aferrarnos a lo verdaderamente importante, incluso si eso significa negar los apetitos de la carne. O sea, que eso fue lo que él hizo fue malo, eso de rechazar su primogenitura, que es una bendición que eso viene de Dios, y rechazó eso, entonces, por el hambre que tenía y por comerse un plato de sopa, rechazó la primogenitura que le daba derecho a doble porción, recibir su bendición de herencia, y la rechazó por un plato de sopas de lentejas. Así que no podemos pensar que las cosas de Dios son menos o valen menos. Hay que guardar estos tesoros y bendiciones de Dios con mucho amor y temor, refiriéndome a respeto a Dios. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento utilizan la historia de Jacob y Esaú para ilustrar el llamado y la elección de Dios. Dios eligió al joven Jacob para continuar el pacto abrahámico, mientras que Esaú fue providencialmente excluido del linaje mesiánico. Malaquías 1, 2, 3 y Romanos 9, 11 al 14. Vemos dos hermanos. Primero empezamos con Isaac e Ismael, esos dos hermanos que hubo contienda y se están disputando también la promesa, pero Dios fue bien claro que era el hijo de Abraham con Sara, porque si no, no iba a ser un milagro y venir de Dios. O sea, Dios estableció el matrimonio, no era con concubinas, eso fue un invento del hombre y Dios en su misericordia, pues lo aceptó, se aceptó el hijo de la concubina también y lo bendijo por amor a Abraham, pero el orden era tener el hijo de la promesa con su esposa legítima. Así que entonces, a raíz de la desobediencia y de estar a inventarse que Abraham tuviera un hijo con Agar, nació Ismael. Ismael no es un error. Ismael es un hijo de Dios también. Él no tuvo culpa en el revolú que hicieron sus padres. Y Agar, de cierta manera, fue una víctima también. Sin embargo, después quiso hacerse altanera con Sara, como que si ella fuera la dueña de todo, y ahí pues la expulsaron del campamento. Así que vemos a Isaac y a Ismael, dos hermanos que son opuestos y comparten cierta genética, como quien dice, media genética por parte del padre. Luego vemos a Esaú y a Jacobo, que son gemelos, los mismos padres, sin embargo, son gemelos fraternos, que quiere decir que su genética es diferente. De que vemos ahí que hay unas diferencias genéticas que en realidad pues no les va a ser más ni menos de la herencia de Dios, pero me parece muy interesante ver que eran dos varones hermanos en ambos casos y opuestos. Uno seguiría con la línea mesiánica y el otro no. O sea que el que tiene el corazón conforme al corazón de Dios es el que siguió con la promesa mesiánica. Dios tenía que proteger esa línea mesiánica porque no podía tener adoradores paganos ni desobedientes, tenía que tener adoradores al Dios único de Abraham. Y en ambos casos, en los casos de los hijos rebeldes, que eran Esaú e Ismael, ellos terminaron reconciliándose de cierta manera. Esaú, pues la Biblia nos dice que se reconcilió con su hermano Jacob, e Ismael fue a morar con sus antepasados. Y cuando murió Abraham, Ismael e Isaac lo enterraron, que entiendo yo que entonces hubo cierta reconciliación ahí como hermanos. Por eso es que cuando hubo arrepentimiento de parte de Ismael y Esaú, sin embargo, eso no los eximió de las consecuencias de sus malas acciones. En ambos casos vemos que entonces descendientes quedaron, estos corajes y peleas contra los israelitas siguieron propagándose y se puso peor cuando Satanás se le ocurrió inventar el Islam 2600 años luego de que ocurrió todo esto. Así que, por ejemplo, podemos ver que una persona puede ir manejando su auto y un policía lo detiene porque va en exceso de velocidad. La persona se puede arrepentir y decir, ay, lo siento, perdóneme, pero eso no le exime de recibir el boleto por alta velocidad y de tener que pagarlo. Nuestros pecados asimismo traen consecuencias. Sin embargo, Dios en su misericordia, Él puede hacer cosas como Él, ¿verdad? Le plazca. A veces vemos las consecuencias, nos arrepentimos, pero ya hay consecuencias que siguen pasando. Hay otras veces que Dios, ¿verdad? Dependiendo la asignación que tenga con persona,
hasta limpia los récords. Esto yo escuché el testimonio de un señor que cuando lo conocí era predicador, pero en su vida pasada no andaba en buenos pasos y tenía récord criminal. Y cuando luego él se convierte al Señor Jesucristo y tuvo que, por una razón que no recuerdo, tuvo que buscar su récord y él pues sabía que ya tenía, ¿verdad? Cosas malas que había hecho, creo que estuvo en la cárcel también varias veces y todo eso. Cuando él pidió su récord, no había nada, nada. En su expediente no había nada de los crímenes que había hecho. Pensó que era un error de la oficina de la policía, lo pidió otra vez y en blanco, no parecía nada, registro de ningún crimen. Creo que lo pidió 3 veces y siempre venía limpio. En ese caso, pensamos que hasta su expediente criminal Dios lo limpió. Dios tendría razones para hacer eso, ¿verdad? Y Dios hace como Él quiere. Pero lo que sí tenemos seguro es que nos arrepentimos y Él nos perdona y se olvida de eso. Eso es seguro, seguro. En conclusión, ¿qué aprendemos de estos testimonios? Esperar en fe, como Abraham, que Abraham es el padre de la fe. Y ahora sabemos que por la fe, no es ahora por genética, ahora es por la fe que nos unimos a la familia de Dios. Ser pacientes. En este caso vemos que la paciencia fue súper probada, esperando 15 años, 20 años por un hijo. Así que hay que ser pacientes. Cuando Dios nos da una promesa, y nos dice, espera, hay que esperar, porque a mí me ha pasado y me he desesperado y me ha dicho con hermanos que, ¿verdad? Que no me han conocido, digo hermanos en Jesucristo, pero que no me conocían y ha venido a darme palabra, dice Dios que espere. Así que Él es un Dios muy, muy bueno. Confiar en Dios, confiar que lo que Él promete lo va a cumplir a su tiempo, porque no es en el tiempo de nosotros, siempre es en su tiempo. Y aunque hermanos vengan de una familia, tristemente, eso no quiere decir que vayan a seguir a Dios, como vemos aquí entonces en el caso que Saúl siguió la desobediencia y se casó con su prima Mahalat, de donde vinieron los grupos que atacaron a Israel y que siguen aún atacando a Israel. O sea, esas consecuencias han seguido y al día de hoy ya sabemos que Israel está en una guerra constante, lleva ya casi un año con la parte de Gaza, que son los palestinos, y ellos vinieron de la descendencia de Esaú. Bueno, que tengas un lindo día y que Dios te bendiga.